cómo era el derrotero, cómo seguía todo esto. Y lo tomó con mucha tranquilidad y nos preparó a todos. Pero nunca estás del todo preparado para despedir a un referente como Pepe. Presidente, estamos en vivo en este momento para Algo Contigo, Canal 4. ¿Cómo vivió esta jornada, ese cortejo fúnebre? Usted tuvo que dar inicio precisamente a esta ceremonia y un recorrido que fue muy sentido, con mucha gente acercándose y con mucha gente también rindiéndole homenaje y de alguna manera también demostrándole cariño y afecto a la figura de José Mujica. Eso es conmovedor, realmente, lo que la gente te transmite, ¿no? Uno, por supuesto, tú tenés una sensación y tenés un sentimiento y te afecta la pérdida de un amigo, un compañero, pero ese reflejo que se transmite desde la vereda a mí me resultó impactante. Repito, más allá que podía ser esperable, pero no hay forma de imaginárselo. La gente humilde, que vos veías que gente con un lampazo había puesto una bandera media asta, trabajadoras del comercio, viejos, niños, jóvenes, todos demostrando ese afecto y esa despedida. Entonces, genera como que es un rebote de sentimientos que por un lado reconforta, porque es lo que el viejo, o sea, se está cosechando un poco aquella siembra, pero por otro lado te das cuenta de la dimensión de la pérdida. Presidente, estamos en vivo para Esta Boca es Mía, para Canal 12. ¿Cuándo fue el momento en el que lo vio más feliz a Mujica usted? Mirá qué linda pregunta. Yo no sé el momento, pero los momentos donde vos lo veías contento es cuando él se rodeaba de gente, cuando él se desprendía de nosotros, los que estamos en la actividad política, estaba con la gente común, podían ser ya sea en los barrios o en alguna obra. Él, cuando estaba en contacto con la gente, vos lo veías en su salsa, fundamentalmente en el interior. O a mí me marcaba mucho ese vínculo con la gente del interior, donde vos lo veías que estaba en la de él, y vos, yo lo miraba siempre para aprender, ¿no? Yo creo que son eso, no puedo recordar un momento, fueron varios, por supuesto, de triunfos y derrotas en el mundo político, pero era bastante más, te demostraba mucho más su alegría de lo que la gente de repente puede imaginar. Él se reía mucho. Hasta el final se reía. ¿Cómo encontró a Lucía en esa primera charla que mantuvieron en la chacra ayer de noche? Muy bien, porque yo creo que ellos dos se prepararon muy bien juntos. No solo para ese momento, sino en la vida transitaron cada paso de manera muy de memoria y muy coordinada, a tal punto que en la conversación de anoche nos relató Lucía todos los últimos acuerdos y los deberes que habían quedado. Entonces vos decís, qué hermoso transcurrir, ¿no? Porque en realidad lo que vos ahí ves y lo que ella te transmite es que vivieron con mucha intensidad esos momentos. El viejo vivió con mucha intensidad hasta el final y Lucía sigue con mucho entusiasmo para terminar las cosas que él le encargó. A eso mismo me iba a referir, porque usted tuvo centenares de encuentros con el expresidente de la República en los distintos roles y durante toda su carrera política también. ¿Qué es lo que le queda marcado? ¿Qué es lo que tiene que hacer para representar de alguna forma el pensamiento de Mujica? En la órbita en lo político, que la política es esencialmente acuerdo y negociación. Eso es la regla, es decir, la política se basa en eso. Por otro lado, una visión muy antropológica de cómo hacer las cosas, es decir, él siempre iba al origen, digo, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué es lo que corresponde? Y fundamental también, te ayuda a entender o a interpretar o a sentir el verdadero sentido de la vida. Porque hablaras de lo que hablaras, siempre pegaba la vuelta y así estuvieras hablando de
de las flores, las plantas, el agro, la producción, la economía, él al final del relato ponía en valor el sentido o lo que significa vivir y cómo vivir. Porque eso es... cómo vivir es algo que yo hoy me doy cuenta que lo pesco en sus conversaciones, que capaz que no fueron tantas, pero hoy creo que todos nos levantamos leyendo frases que la gente colgó. Yo había cosas que ya no me acordaba, pero que siempre terminaban dando esa vuelta a la esencia, de una forma tan simple que es admirable. Presidente, estamos en vivo para TV Ciudad. Usted compartió con Mujica mucho de la campaña. ¿Por qué Mujica le llegaba tanto a la gente, le llegaba tanto a los jóvenes? ¿Era tan atrapante su discurso? No sé, evidentemente hay temas de empatía, de carisma, podés decir todo eso. Yo creo que el valor de lo simple, y cuando él habla de austeridad está en la forma como él se relaciona, ¿no? En este país donde se cultiva tanto aquello de que nadie es más que nadie es más que nadie, como se decía, él lo encarnó de una forma maravillosa, muy difícil de reproducir, ni hablemos de imitar. ¿Eso se tiene o no se tiene? Ese contacto tan llano, tan común, vos veías un tipo... La gente veía a alguien igual, era un igual. Entonces, de ese igual, aquella grandeza de alguien que se trazaba objetivo y que era capaz de tener un diálogo con un rey o poder hablar con un peón de tambo de igual a igual también. Presidente, Ese manejo es típico de alguien que estuvo mucho tiempo masticando todo lo que después hay quienes en este momento, hasta en el momento de su muerte, solo recuerdan y destacan su etapa de guerrillero. Se han quedado con eso. ¿Tiene algo para decirle a esa gente? Cada cual elige con lo que se queda. No puedes obligar. Yo creo que eso también parte de lo que él nos enseñó. No puedes empujar a la gente a que piense distinto, sienta distinto. La gente siente lo que siente, entiende lo que entiende, simpatiza con lo que simpatiza y rechaza lo que rechaza. Eso es parte de nuestra sociedad y de la forma de convivir. O sea, por lo tanto, era un predicador, dejando por supuesto de lado todo el tema de ideología religiosa, si se quiere. ¿A ese nivel podíamos llegar, teniendo en cuenta su respuesta anterior? Yo creo que él, como yo dije, él navegó por muchos temas y al final hablaba mucho de ciencias de la vida, de la naturaleza. Entonces, él siempre te hacía alguna reflexión que podía partir de visión geopolítica bastante elevada, por supuesto un conocimiento y una capacidad de lectura admirable, como también aquella profundización que había hecho en los últimos años sobre la biología, las plantas, los animales, la genética, la forma que yo me asombraba. Iba a hablar de política, me terminaba hablando del paspalum y unos pastos que yo no sabía que existían. Políticamente, presidente, ¿cómo se analiza la pérdida de José Mujica en este contexto de gobierno de la fuerza de izquierda y en particular la renovación del MPP? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Como todo, cada vez que desaparece un líder, la incógnita, el interrogante es cómo se sostiene esa construcción de la que él fue protagonista central. Bueno, eso es el desafío que tenemos cada uno de los actores políticos porque todos pescamos en algunas de esas vertientes ideológicas o del pensamiento o del accionar. Lo puedo hablar de los ballistas, los herreristas, los wilsonistas. En este caso, quienes no solo lo del MVP, yo creo que y no solo el frente, hay toda una forma de concebir cómo hacer las cosas, que tiene mucho como te decía, de lo simple, de lo llano, pero también esa visión geopolítica y regional que lo hace un latinoamericanista muy particular. Entonces, yo creo que la gente nos gritaba y nos dice, hay que honrar su memoria, ¿no? Entonces, la mejor forma de honrar eso o de sostener y de mantener esas herramientas es hacer las cosas bien. Tenía la idea de unir Latinoamérica, de hacer un himno común, de que todos los líderes estuvieran unidos, que se pudiera gestar una patria grande. ¿Eso fue uno de los deberes que le dejó? Más allá de que él, yo creo que en el fondo consideraba que hay cosas que no son
posible de concretar. El intento permanente y la gestualidad creo que nos ayuda muchísimo a resolver los problemas que son de carácter regional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando él nos planteaba eso del himno, incluso en algún momento hasta imaginó que este continente tendría que llamarse Amazonia. Yo no me olvido de eso. Y cuando nos dijo, y claro, después te lo explicaba y podías compartirlo. Ahora, en el fondo, yo sé que él sabía que eso, no sé digo que imposible, pero era más que difícil. Ahora, lo hacía a propósito, con toda intención, para obligarte a tener una actitud. Y a su vez, embretaba a los demás. Por decir por algún ejemplo, Lula mismo, el gobierno de Brasil, tiene de la prédica de Pepe también una puntería bastante común. Entonces yo creo que hay algo de eso, ¿no? Él muchas cosas de las que planteaba las hacía de manera casi provocadora. ¿Llegó a preguntarle si le quedó algo por hacer? ¿Llegó a decirle si le quedó algo por hacer? Sí, claro. ¿Cuántas veces él nos dijo y le dijo a ustedes, en esto nos equivocamos, le erramos? Por ejemplo, el rol de las empresas públicas, siempre él dice, no le encontramos la vuelta, no, para potenciarlas más aún. Cómo los trabajadores participan de lo que pueden ser las ganancias o los éxitos económicos de estas empresas, o en el servicio, o el rol de servidor público, como él siempre nos insistía que debíamos tener una línea clara donde lo principal, también en la política y fundamentalmente en la política, es esa vocación de servicio y no lo otro, la generosidad o la austeridad, que él te decía, no quiero que vivan como yo, pero ojo con pasarse y vivir una vida buscando algo que en realidad no te lleva a nada. Bueno, tuvo todo un tiempo donde él nos planteó, yo creo que insistió, con el valor del tiempo y el valor de la vida y cómo vivir la vida y cómo aprovechar tu tiempo y cómo disfrutar con los tuyos. Te hablaba de tus hijos, te hablaba de una forma que no lo esperás de un político o de la política. Sin embargo, él introdujo en la política esos componentes que son más de, como decimos, de un predicador o de una visión muy antropológica. Él tenía mucha admiración por algunos referentes nacionales, como era Renzo Pi, como era Vidart. Él miraba con mucha admiración y te hablaba de ellos, ¿no? Y a su vez te obligaba a leer el Quijote de nuevo. Como docente Habló de con historia, mandatarios. piensa que se lo va a estudiar a Mujica dentro de un par de años. Ya se lo estudian Por supuesto. en Corea, en otros países. Y si piensa también que con el paso de los años se lo va a comprender más aún a Mujica. Claro, hay actores políticos que trascienden y generan quiebres. Te puedo hablar de Wilson Ferreira Aldunate o podemos hablar de Luis Alberto Herrera, Luis Valle, por supuesto Valle Ordóñez, ¿no? Yo creo que Pepe va a integrar las páginas, como tú decías, no solo de la historia nacional, sino a partir de alguna de sus prédicas, por ejemplo, el discurso de la ONU tuvo trascendencia mundial. Y yo estoy convencido que cuando uno anda por el mundo, a nosotros nos reconocen por el fútbol o por Mujica. Habló con mandatarios extranjeros, por si sabe si alguno va a venir. Alguno va a venir, creo mañana. Hablé ayer con Sánchez, me llamó Pedro Sánchez. Sé que van a venir, no sé cuánto. ¿Mañana? Mañana me comuniqué. Sí, una parte nada más, pero yo pude hablar con él por teléfono ayer. No, hoy de mañana, perdón. Hoy de mañana. Viene, quiere venir. Y quería saber bien los tiempos que tenía. Va a estar mañana. Porque él está en la Una otra. reflexión más allá del mensaje que... No. Fue una conversación para ajustar los tiempos y tener la certeza de que llega. ¿Mañana también lo va a acompañar usted a Lula y a Boric aquí presente? Sí, pienso estar. No sé bien en qué momento llegan, pero... Mediodía, pasado el mediodía. Sí, vamos a estar, claro. Presidente, ahora ¿quién tomó la postura de Pepe? Es difícil, ¿eh? Esas cosas no se decretan ni siquiera se votan. Cuando vos tenés una referencia así, cuando tenés un liderazgo construido de esa forma, yo
Yo creo que somos muchos los que tenemos que tomar la posta de esos referentes, ¿no? Pero no hay... yo siempre dije que uno puede ser candidato, tener algún cargo, presidente de la República, puede ser jefe de un partido, puede ser una referencia política. Ahora, el liderazgo, y más de la magnitud o del volumen de alguien como Pepe, yo hoy no es fácil identificarlo. Porque aparte eso nace de manera bastante más espontánea y no se transfiere de manera mecánica. Lo que sí es claro que él nos dijo que todos teníamos que tomar esa posta. Y todos lo agarramos. Pero sabiendo que hay una construcción que tiene que ver con el contacto y con la adhesión de la gente, que, como te digo, no se estudia ni se decreta. Se tiene o no se tiene, y eso el tiempo dirá cuáles son, quiénes son los que toman esas banderas y se transforman en líderes. Pasa en todos los partidos. ¿Le reconocía a Mujica cuando se equivocaba? Usted, por ejemplo, el otro día dijo que no compartía una expresión de él. ¿Mujica reconocía cuando a veces también se equivocaba? Lo que pasa es que Pepe, si él llegaba a darse cuenta que vos lo que hacía era adularlo, entonces cuando vos discrepabas con él tenías que decirlo, y él eso lo valoraba mucho. Porque si hay algo que aprendí con él es que tenemos que tener cabeza propia. Y eso lo aprendí con los viejos. Esos veteranos que te obligaban, yo siempre comparo con un frontón. Vos tirabas la pelota y te salía para otro lado. Él valoró siempre, podías discutir con él o hasta enojarse. Pero al final del partido, eso te ayudaba a que él te reconociera y te impulsara a seguir. No era de los líderes o no era de los referentes, por lo menos, que le gustara que le dijeras todo que sí. Capaz que al principio él te hacía silencio. Cuando vos le discutías y se enojaba, de ahí iba a salir algo maravilloso siempre. Que después a la larga él te volvía a llamar o te veía de vuelta y te decía, bueno, está bien. Y está, porque él aprendió que de la discrepancia y de la confrontación y del debate de ideas, surgen las cosas que, como decía, ¿no?, en política son sinónimo de negociación, articulación y acuerdo. Frati hablaba del vacío de la consulta, presidente. De que no tiene a quién consultar o cuando iba a consultar. Ese vacío, nos va a pasar, yo todavía no me doy cuenta porque no me pasa. Yo fui el jueves de la semana pasada y pude ver algunas cosas. Nos va a pasar. ¿Cuáles? Cosas mucho más simples, mucho más comunes de cómo la estaba pasando y que se venían las elecciones departamentales. No profundizamos mucho porque no quise estar mucho rato, pero hasta último momento era la persona que vos... A ver, yo no era de ir mucho a hablar con él. Si se daba, esos cientos de reuniones capaz que no fueron tantas. Pero cuando estabas que no le encontrabas la vuelta, date una vuelta a ver qué puedes sacar. Eso que dice Frati nos va a empezar a pasar, todavía no, pero bueno, capaz que eso, capaz no, te obliga a dialogar y articular con otros y otras, que son los que vienen, como el viejo mismo decía, ¿no? Que él decía que había que superarlo. Ese desafío está bárbaro. Te ponen la vara. Por favor, ya estamos hablando de alguna idea como para juntarnos la semana que viene o la otra a conversar con ella de temas que nos interesan. Porque convengamos que Lucía de hace unos meses se dedicó y se concentró al cuidado, ¿no? Entonces, en esas conversaciones que teníamos con Pepe, la opinión de Lucía y el olfato político de Lucía es maravilloso. Entonces, no se nos va a escapar. Muy bien. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, tenían allí la palabra entonces del presidente de la República, Yamandu Orsi.